para todos nosotros en la universidad, para el instituto, poder llegar en el día de hoy a el cierre de la diplomatura en Doctrina Social de la Iglesia con orientación en ciudadanía e identidad. Nos acompaña hoy para la disertación final Monseñor Lozano, a quien ya brevemente voy a referir. Quería agradecer que nos acompaña hoy gente del Instituto de Doctrina Social de la Iglesia, ahora de Paraná, recientemente constituido, y antes miembros de CETSI, con quienes en conjunto se dio la primera diplomatura que dábamos aquí también en la universidad. Nos acompaña gente entonces del mundo de la política, el padre Daniel Ponce, el encargado de la pastoral del Arzobispado de Paraná, las autoridades de la universidad, el vicerrector académico, el vicerrector de formación, el secretario general. Hoy entonces vamos a tener el gusto de escuchar a Monseñor Jorge Lozano, quien es obispo de Gualeguaychú y presidente de la Conferencia Episcopal de Pastoral Social, para escuchar su disertación sobre la dimensión social de la fe. Luego tendremos un momento para la entrega de los diplomas de los que han terminado el cursado y posteriormente, diríamos, haremos un breve encuentro con gente del mundo sindical y del mundo de la política. Nos acompaña entonces la concejal electa de Silvina Frana, exdiputada provincial, y del gremio de jerárquico de los cerveceros, el delegado Fernando Colombí. Así que, Monseñor, muchas gracias entonces por su predisposición. Bueno, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Se escucha bien si hablo así? No está puesto el sonido. Está puesto el sonido. Ah, está bien. Sí. Bueno, yo voy a compartir estas reflexiones como en tres bloques. Uno más inicial, hablando sobre la fe y la historia o la cuestión social, que tendrá un cariz más bíblico, y después dos puntos, algo sobre la fe en Dios creador y qué es lo que esto implica en nuestro trato con la creación, y un tercer tema que tiene que ver con la justicia y los pobres. Algo sobre el tema como lo hemos planteado, la dimensión social de la fe. Fíjense que no estamos hablando de la fe y la cuestión social como si fueran dos cosas diversas y que de alguna manera tratamos de relacionar, sino más bien de la misma fe que tiene distintas dimensiones. Una de estas dimensiones es la cuestión social. ¿Por qué es esto? Porque si a la fe le falta esta dimensión social, no estamos hablando de fe cristiana, como si dijéramos la dimensión espiritual de la fe. Si a la fe cristiana le falta su expresión en la liturgia, no estamos hablando de fe cristiana. Si a la fe cristiana le falta esta dimensión de servicio a la sociedad, de construcción de la sociedad, no estamos hablando de fe cristiana. Juan Pablo II especificó esto en uno de sus documentos sociales, Centesimus Annus se llama. En ese documento él especificó que la dimensión social o la doctrina social de la Iglesia es una parte esencial del anuncio del Evangelio. ¿Qué quiere decir esto? Que no es que si le falta un capítulo le falta una partecita, sino que le falta algo que le es esencial al mismo Evangelio. Así que bueno, esto es lo que intentaré compartir con ustedes. Ahí ponemos como primer título la fe y la historia en Israel.
nuestra fe, debemos decirlo, es una fe judeo-cristiana. Muchas de las cosas que Jesús nos ha revelado son novedad respecto del Antiguo Testamento y otras son continuidad o darle a la revelación bíblica una dimensión nueva desde la Pascua de Cristo. Pero nosotros no desconocemos nuestra fe, que hunde sus raíces en la misma experiencia del pueblo de Israel. Para el pueblo de Israel, la fe primero es memoria de un acontecimiento histórico y después se formula dogmáticamente. ¿Qué quiere decir esto? Que primero el pueblo de Israel reconoce que Dios ha obrado en su historia, y a partir del reconocimiento de esta obra de Dios en su historia va formulando su fe con algunos contenidos. Fíjense, pasamos a la otra. En el libro del Éxodo, una vez que Dios le manda a Moisés la celebración de la Pascua año tras año, cuando Dios le dice a Moisés, cuando sus hijos les pregunten qué significado tiene para ustedes este rito, ustedes le van a decir, porque Dios nos liberó de la esclavitud de Egipto con mano fuerte y brazo extendido. Lo que Moisés recibe como mandato de Dios es hacer memoria año tras año de un acontecimiento histórico, de un acontecimiento de liberación. Éramos esclavos en Egipto y Dios fue el que nos liberó. La primera fe de Israel se formula como experiencia de un Dios que libera de la esclavitud. Y con el correr del tiempo se formulará también, lo veremos en un rato, como un Dios que es creador, que es providente y que es el que ha dado inicio a la historia. Entonces esta experiencia del pueblo de Israel se recogerá luego en los salmos. Los profetas, cuando denuncian el pecado del pueblo, lo hacen en relación a aquella alianza. Éramos esclavos en Egipto, Dios nos liberó, nos hizo su pueblo y nosotros somos su pueblo y Él es nuestro Dios. Entonces el pecado que denunciarán los profetas será un pecado en contra de esta voluntad salvífica de Dios, de un Dios que liberó para que el pueblo fuera libre y no esclavo de otras situaciones. Hago un salto largo, pero para que lo veamos, acerca de la fe y la historia en el cristianismo. Cuando Jesús se reúne con los apóstoles para celebrar la Pascua, lo que hace es reunirse poco antes de ser llevado preso a celebrar la Pascua judía. La Pascua cristiana no la entendemos sin la Pascua judía, porque la Pascua de Cristo está vinculada a aquel acontecimiento liberador del pueblo de Israel. Y si tratamos de recordar los relatos de los evangelios, nos presentan a Jesús y los apóstoles en una sala, tal vez de este tamaño, con almohadones en el piso, con alfombras, con algunos alimentos que solían compartir en la Pascua judía. ¿Y por qué comían sentados en el piso? Porque esa era la manera de comer que tenían los nobles, los señores. Ellos, no solo los apóstoles y Jesús, sino la tradición del pueblo de Israel, hacía que esa noche, la de la Pascua, comieran como los señores, como los hombres libres. La cena de Jesús con los apóstoles, la última cena, es la cena de los hombres libres. Jesús quiere, en ese contexto de recuerdo, de memoria de la liberación de Egipto, instituir él la Pascua cristiana. Por eso, la relación entre la fe y la historia también es muy importante para nosotros. La Eucaristía, que es el sacramento más importante que tenemos, la culminación, decimos, ¿no?, de toda la obra de la Iglesia, es Eucaristía, que es memorial de aquel acontecimiento
liberador de la Pascua de Cristo, que nos libera de la muerte y del pecado. Entonces, para nosotros también tenemos esta vinculación, pasamos, entre la Pascua cristiana y la Pascua judía, siendo que nuestra celebración sea celebración también de liberación. Y teniendo en cuenta esta Pascua cristiana, San Pablo va a decir a los cristianos de Galacia que para ser libres murió Cristo por nosotros, recordándonos que no podemos caer en esclavitudes. Y le dice, tengan cuidado que esa libertad no sea un pretexto para estar mordiéndose los unos a los otros, sino más bien háganse servidores unos de otros por amor. San Pablo, consciente de que esta Pascua cristiana es una Pascua que nos da la libertad, pone la libertad en el horizonte del amor, como debemos entender. Una libertad que no es para satisfacer las propias pasiones o los propios deseos, sino que es para el servicio de los hermanos. Cuando Jesús empieza su ministerio público, lo hace proclamando este Evangelio de San Lucas, en el libro de San Lucas. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos, y continúa el texto diciendo un año de gracia. Esto es lo que Jesús lee en la sinagoga de Nazaret. Como primera predicación, esto que está en el libro del profeta Isaías, nos dice aquel relato que el Señor desenroca, lee, y como parte de su predicación dice, esto se ha cumplido, como mostrando que el cumplimiento de la obra mesiánica tiene que ver con este anuncio de liberación, con una buena noticia que es anunciada a los pobres. El Papa Benedicto XVI, cuando comenzó el año de la fe, el 7 de octubre del año pasado, tomó este texto para esa misa de apertura del año de la fe. ¿Y por qué tomó este texto? Él lo decía en la predicación después. Esta misión de Jesucristo es una misión que ha continuado en la historia. Y nos decía, es una misión que tenemos hoy en la Iglesia como cuerpo de Cristo, continuar anunciando buenas noticias para los pobres. Otro texto evangélico que va en esta misma línea es cuando, estando preso, Juan el Bautista escucha decir de Jesús algunas cosas que a él no le terminan de cerrar en lo que Juan tenía como idea del Mesías, quién era el Mesías que vendría. Y entonces manda a alguno de sus discípulos a preguntarle a Jesús, ¿sos vos el que tiene que venir o tenemos que esperar a otro? Atrás de esta pregunta de Juan el Bautista hay como una especie de temor manifiesto. ¿Tenemos que confiar en vos o más bien nos replegamos y esperamos a que en algún momento Dios cumpla su promesa? ¿Sos vos el Mesías o tenemos que esperar a otro? Y Jesús no les contesta a los discípulos de Juan diciéndoles sí o no. Jesús le dice, vayan y cuéntenle a Juan qué es lo que ustedes ven. Los lisiados caminan, los ciegos recuperan la vista y a los pobres se les anuncia la buena noticia. Y entonces los discípulos van y le cuentan esto al Bautista. Y el Bautista dice así, entonces este es el Mesías. Este anuncio de la buena noticia a los pobres es la clave para que Juan el Bautista termine de convencerse de que Jesús es el Mesías, el enviado de Dios. Y volviendo a la predicación que les decía del Papa Benedicto en el inicio del año de la fe, nosotros tenemos que decir lo mismo.
Si la Iglesia quiere cumplir hoy el rol de ser continuadora de la obra de Jesús, si nosotros queremos ser otros Cristos para nuestra sociedad, tenemos que ser también buena noticia para los pobres. Y a mí me parece que esta es también una clave de fidelidad de la Iglesia a su fundador, a su maestro. En la medida en que nosotros estamos cerca de los pobres, somos buena noticia para los pobres, podemos decir que estamos cumpliendo con este mandato de Jesús de ir por todos lados a predicar el Evangelio. En la medida en que no le arrancamos una sonrisa a ningún pobre, a ningún enfermo, es que nosotros estamos teniendo lo que en el documento de Aparecida aparece como una conciencia aislada. Nos encerramos en nuestro propio mundo, nos miramos en nosotros mismos y nos desentendemos de la suerte de los demás. Si queremos ser la Iglesia de Jesucristo, tenemos que estar cerca de los pobres. Y mirando esto en una dimensión más universal, les recuerdo una cita de la segunda carta de San Pedro y que está también en el libro del Apocalipsis. Perdón, me saqueaba esto. Gracias. También en el juicio final nos dice Jesús que seremos evaluados respecto de el amor que hayamos tenido para con nuestros más pequeños, ¿no? Ahí en el vaso de agua al sediento, en vestir al desnudo, en dar pan al hambriento, en visitar a los presos y a los enfermos. Y esta dimensión de servicio interpersonal a los pobres y pequeños se da también, ahora sí, en un sentido universal. Las cartas de Pedro y el Apocalipsis, que nos dice que nosotros aguardamos unos cielos nuevos y una tierra nueva en los que habite la justicia. Y el libro del Apocalipsis va a decir también en este capítulo, en este mismo capítulo, es que no habrá llanto ni dolor en toda la montaña santa de Israel. ¿Por qué pongo este texto también? Porque San Pablo lo desarrolla bastante en alguna de sus cartas. Nuestra fe se abre a la obra de Dios, no solo en nosotros, sino también en toda la creación. Nosotros no solo resucitaremos, que así lo será, sino que toda la creación será renovada. Jesucristo es el que está llamado a ser el primogénito entre muchos hermanos, como el que resucita primero, pero también como aquel que da sentido y vitalidad a todo el cosmos. La obra de Jesús es una obra que no solo salva a la humanidad, sino que también se hace presente obrando en la humanidad entera. La creación entera, va a decir San Pablo, está viviendo, esperando la manifestación gloriosa de la libertad de los hijos de Dios, para también ella ser liberada de la corrupción y del pecado. Estas enseñanzas bíblicas enseguida se hicieron carne en la enseñanza de los primeros obispos, los primeros padres de la Iglesia. Yo voy a recordar solamente dos. Una de estas que está citada por el Papa Francisco en una de sus primeras intervenciones. A los pocos días de ser electo, él, en un discurso que da a los nuevos embajadores de algunos países que se presentan, les recuerda esto: no compartir con los pobres los propios bienes es robarles y quitarles sus vidas. No son nuestros bienes los que poseemos, sino que son suyos. Con esta idea de que lo que nosotros poseemos es en orden al bien común, en orden al servicio de los más pequeños. Algo que después en la doctrina social de la Iglesia se va a formular como el principio del destino universal de los bienes. Bueno, los primeros padres no usaban el lenguaje que utilizamos nosotros ahora, pero ya utilizaban, tomando de la frescura de la predicación de los apóstoles, estas imágenes para poder acercarnos, ¿no?, a qué es lo que tiene que ver como consecuencia concreta.
pasamos ahora a la otra, que es de San Basilio. El que despoja a un hombre de su vestimenta es un ladrón. El que no viste la desnudez del indigente cuando puede hacerlo, merecerá otro nombre. El pan que guardas pertenece al hambriento, y sigue diciendo San Basilio, el vestido que se apolilla en tus cofres o el calzado que no usas pertenece a los otros, ¿no? Como denunciando esta tendencia a la acumulación, que es una tendencia lamentablemente presente también hoy. El Señor crea el mundo para todos y lo que nosotros tenemos que hacer es gestionar los recursos temporales en orden al bien común, en orden a la justicia. Esto a modo de introducción entonces entre lo que es la enseñanza de la Biblia y los primeros padres de la Iglesia. Quisiera ahora centrar en esta dimensión de la fe en un Dios que es creador. Yo le puse a todos, ¿no?, la fe en la historia, la fe en Dios creador y la fe luego en torno a la justicia y los pobres, porque estamos culminando el año de la fe y para ver justamente esta dimensión que tiene esto que estamos conversando en torno a la fe. Fíjense esto que nos dice el catecismo de la Iglesia Católica. Dice: la luz y la noche, el viento y el fuego, el agua y la tierra, el árbol y los frutos, hablan de Dios. Simbolizan a la vez su grandeza y su proximidad. Casi le está dando el catecismo a toda la creación una dimensión sacramental. Como que todo nos manifiesta, ¿no?, esta cercanía y proximidad de Dios. Y va a decir también el catecismo de la Iglesia Católica, creo que en el 2500, pero no me acuerdo bien el número, algo así como esto, que Dios, antes de revelarse en palabras, se revela al hombre a través de la creación, en obras de belleza y de bondad, como mostrándonos que la revelación de Dios no es solamente la Biblia. La Biblia es la palabra revelada de Dios, pero también la creación es revelación de Dios y una manifestación de su amor por la humanidad. Por eso cuando hablamos de esta fe en Dios creador, nosotros nos enfrentamos o tenemos que hacernos una pregunta acerca de cómo miramos el planeta y el universo, que es: ¿la Tierra es casa o recurso? ¿Es casa para la familia humana o es fuente de recursos económicos? Esto aparece como una especie de tensión. El Papa Juan Pablo II, en uno de los mensajes, vieron que el 1 de enero de cada año los papas, desde Pablo VI, nos convocan a una jornada mundial de oración por la paz. Para estas jornadas de oración siempre proponen un tema y desarrollan un texto, un mensaje. Varios de estos mensajes han estado centrados en la cuestión ambiental. Juan Pablo II, en uno de estos mensajes, llegó a decir esto: mirar la tierra como recurso está haciendo peligrar la tierra como casa de la humanidad. Y el Papa Benedicto XVI, en uno de sus primeros mensajes, volvió a decir, a insistir en la mirada de la humanidad como una misma familia humana. Y entonces dice: así como una familia necesita una casa, la humanidad como familia necesita también del planeta como casa. Uno de los Stiglitz, Premio Nobel de Economía, en un reportaje que le hicieron a él de hace un par de años, de acá de la Argentina, él decía: el planeta no aguanta estos sistemas de explotación que le estamos poniendo.
Dice, y tenemos que ser responsables frente al mundo, frente al planeta. Porque si hubiera otros planetas como el nuestro, podemos decir, si algo sale mal, nos mudamos de acá y nos vamos a otro lado. Pero no estamos ante esa alternativa. Y decía él, sí, como dice el 99% de los científicos del mundo, este modo de producción no aguanta, tenemos que ser más responsables. A mí me llamó la atención cómo él planteaba esto respecto del ensayo por acierto o error, ¿no? Porque a veces hacemos nosotros eso en casa, y parte de la investigación tiene que ver con eso, con acertar o equivocarse en algunas cosas. Pero con el cuidado que tenemos que tener el planeta no podemos usar esta misma ecuación de acierto o error. Porque si nos equivocamos no tenemos dónde ir. Si nos equivocamos no tenemos dónde ir. Por eso la tensión entre mirar al planeta como casa o mirarlo como fuente de recursos es fundamental. Y ustedes que han hecho esta capacitación en doctrina social de la Iglesia, es muy importante que también puedan ver este cuidado del planeta como uno de los desafíos importantes que tenemos. Escuchaba en estos días no sé si ustedes lo han podido escuchar también, un reportaje que le hacían a Pino Solanas, que estuvo hace poquito con el Papa. Y él, yo lo escuché en la radio, un reportaje que le hacían, decía que lo más importante que él quería compartir con Francisco era su preocupación por el ambiente. Que el Papa le había dicho que está preparando una encíclica sobre la cuestión ambiental. Porque de verdad es uno de los problemas que a él le preocupan. Parte de elegir el nombre de Francisco tiene que ver con esta preocupación. Por los pobres, por la Iglesia